Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29, hermano, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar por esta hermosa palabra, para que Dios nos guíe y nos hable a través de ella a cada uno de nosotros también. Dios eterno, delante de su presencia, su iglesia, estamos reunidos, Señor, con toda humildad, con toda reverencia, primeramente delante de su palabra, delante de usted, para escuchar su voz, Señor. Queremos escuchar su palabra bendita y gloriosa, que sigue vigente a través de los tiempos. Y hoy necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos ser llenos de tu palabra, necesitamos ser llenos de su poder, de su Espíritu Santo, y ruego que su gracia sea también reposando sobre mi vida. Que Dios eterno, la iglesia pueda estar orando en su mente, en su corazón, por el predicador. Dios eterno, humanamente nada podemos entregar, pero su palabra, Dios eterno, ella habla por sí sola. Ella escudriña los corazones, ella escudriña nuestra mente, discierne nuestros pensamientos. Dios eterno, que por medio de tu palabra en esta hora podamos ser fortalecidos, podamos ser edificados, Señor. Le alabamos, le bendecimos, oramos por los que aún no llegan, para que usted también les guarde. Dios eterno, nos encomendamos en sus manos, para que usted nos hable conforme sea su voluntad en esta hora a cada uno de nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, estamos frente a una palabra, la palabra de Dios, que es, encuentro el libro de Colosenses, un libro muy aplicable en lo práctico para cada uno de nosotros. Un libro que nos amonesta a cada uno de nosotros a confiar en nuestro Dios, a creer, hermano, por sobre todas las cosas. El libro de Colosenses quiere dejar en claro que Cristo es suficiente en todo, que Cristo cumple todo requerimiento que nosotros no pudimos cumplir. Estábamos llenos de pecados, estábamos llenos de maldad, pero dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Cristo Jesús pudo darnos vida y salvación a cada uno de nosotros a través de su muerte. El libro de Colosenses, hermano, fue escrito por el apóstol Pablo, ya que en el versículo 1 de este capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos, y el que no ha conocido la conversión de Pablo, hermanos, el hermano Pablo está aquí, la conversión de Pablo, hermanos, fue algo tremendo. Él iba como un perseguidor de los cristianos, iba camino a Damasco para apresar a los cristianos de aquel entonces. Cuando dice que una luz resplandeciente se le enfrentó, lo alumbró, lo hizo caer en tierra, hermanos. Y Pablo mismo dice: ¿quién eres, Señor?
Y dice que la respuesta dice que yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí quiero llegar, hermanos, con esta introducción a que Pablo desde el principio era perseguidor de los cristianos, pero ya después pasó a ser seguidor de Cristo. Un fiel seguidor de Cristo, como dice el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 1 de Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Hermanos, fue una obra de transformación tremenda para su vida, la cual también, hermanos, hemos tenido nosotros. Un cambio de vida, un cambio de pensar, de caminar, hermanos, de actuar, de mirar las cosas. Ahora mucho más maravilloso por la palabra de Dios. En todo este capítulo, hermanos, hasta antes de llegar al versículo 24, Pablo quiere hacer énfasis, hermanos, cuando habla que Cristo es el representante del Dios invisible. En el versículo 15, habla también de Cristo como el primogénito en todo, según el versículo 18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por medio de Cristo, hermanos, da a entender también este capítulo en sus versículos anteriores, da a entender la palabra de Dios que por medio de Cristo nosotros fuimos reconciliados con Dios, solamente por medio de Él, hermanos. Y también el propósito de esta carta, hermano, es presentarnos santos y sin manchas delante de Él. Si en verdad, hermano, permanecemos firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. El propósito de la carta de Colosenses, hermano, también es prevenir la falsa doctrina de los falsos maestros que no creían, hermano, o hacían, más bien no creían, hermano, que Cristo solamente era suficiente, sino que querían agregar muchas otras cosas más, costumbres, como no comas, no bebas, no toques esto, no hagas aquello. Hermano, obras, querían agregar obras, porque si no, no podían obtenerlo la iglesia en Colosenses, la santificación o el nivel espiritual adecuado que era necesario. Entonces, el propósito también de Colosenses es prevenir las falsas doctrinas de falsos maestros que no creían que solo Cristo era suficiente en la vida del cristiano. Hermanos, el tema de hoy, como lo dice un versículo de la palabra de Dios que hemos leído, es Cristo, la esperanza de gloria. Nuestro pastor hablaba días atrás de que podríamos hacer un estudio muy largo del sufrimiento del cristiano y que eso nos debería llevar con gozo hacia los pies de la cruz, hermano. De ver nuestro sacrificio cristiano, nuestro sufrimiento cristiano como un beneficio para nuestra vida espiritual. Y qué difícil es, hermanos. El versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El versículo 24, cuando dice, hermanos, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, la palabra ahora, hermanos, significa lo que estaba viviendo Pablo en ese momento. No estaba en un viaje misionero, no estaba en la iglesia en Colosa, impartiendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios o aconsejando físicamente, personalmente en aquel lugar, sino que lo estaba escribiendo desde una cárcel, donde dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Hermanos, y empezamos a ver el punto de vista que a través de su salvación Pablo comenzaba a tener como un hijo de Dios. Incluso en el principio, en la conversión de Pablo, dice la palabra del Señor, porque le es necesario que éste padezca por causa del Evangelio. Es necesario saber que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, también como el apóstol Pablo, como uno de nuestros hermanos, debemos nosotros también padecer por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Se refiere entonces, hermanos, justamente a ese momento que el apóstol Pablo estaba viviendo y donde había recibido una carta, un informe de la iglesia en Colosas,
de que estaban ingresando falsas doctrinas, falsos maestros, y ahora Pablo lo que quiere, hermanos, a través de todos los temas que tocamos anteriormente, que decíamos que están antes de llegar a este versículo 24, lo que Pablo ahora quiere es mostrarnos, hermanos, que es necesario padecer por causa del Evangelio. Y lo principal de todo esto es que debemos hacerlo con gozo. Hermanos, ¿quién se goza en las tribulaciones? ¿Quién se goza en medio de la enfermedad? ¿Quién se goza, hermanos, en medio de la muerte de un ser querido? Debería gozarse el cristiano, el Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, hermano, como su única esperanza de gloria. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, pues tengo por cierto que todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y qué hermoso, hermano, sería como cristianos que nosotros, como Pablo mismo, miráramos de esta manera el Evangelio y viviéramos en él. Encontrándose, hermano Pablo, en prisión, estaba pasando sufrimientos y penalidades, según lo relata Colosenses capítulo 4, versículo 10, hermano, y no estaba solo, sino que dice allí: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé. Ya no estaba solo, estaba con sus hermanos, colaboradores, hermanos fieles, en medio de la aflicción, en medio del proceso difícil por predicar el Evangelio, porque Pablo no estaba allí por temas judiciales, por problemas de carácter de él, sino que él estaba en aquel lugar, hermanos, por haber predicado el Evangelio. Él pasó de ser victimario, podemos decir, a ser víctima, ¿no es cierto?, de todo lo que la sociedad ahora quiere hacer contra el cuerpo de Cristo. Estaba pasando sufrimiento, penalidades, pero en vez, hermano, de presentar alguna queja, según lo relata la palabra de Dios, Pablo se goza porque esto confirma su apostolado. Hermano, tenía un ministerio que cumplir, un ministerio que era dado por voluntad de Dios, según dice Hechos capítulo 9, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, lo que decía hace rato, padecer por mi nombre. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, es una palabra y es un tema tremendo, hermanos, ver el sufrimiento cristiano como parte de nuestra santificación, como parte de nuestra vida, hermano. Cuando llegamos al Evangelio, cuando Cristo nos alcanzó, no nos dijo ven, o no nos predicaron un Evangelio de la prosperidad, sino que la palabra de Dios mismo dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, incluso dice la palabra de Dios. Hermanos, y qué tremendo y qué responsabilidad tenemos nosotros como cristianos, porque nos encanta, hermanos, muchas veces decir que somos cristianos, pero qué gran responsabilidad tiene el Hijo de Dios de poder soportar las aflicciones. Pero tú, dice la palabra de Dios, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Mirar a nuestro Cristo como nuestra única esperanza y nuestra esperanza de gloria. No es cualquier esperanza, hermano. Lo que padezco por vosotros, cuando dicen ahora me gozo, lo que padezco por vosotros, estas palabras deben servir de ánimo, hermano, tanto para la iglesia de Colosa en aquel entonces, como para nosotros el día de hoy. Por eso digo que el libro de Colosenses es un libro muy aplicable para nuestra vida, porque nosotros también sufrimos desánimos, hermano. También estamos tristes muchas veces, también estamos angustiados, estamos con problemas, estamos con dificultades, hermanos, pero no puedo yo perder de vista que Cristo, vuelvo a decir, hermano, es nuestra esperanza de gloria. Pablo demostrando la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida. Espíritu Santo, hermano, que actuaba en aquel momento con Pablo,
como guiador, fortalecedor y por sobre todas las cosas, consolador. Hermano, era consolado en medio de las penalidades. Y hay un versículo tan mal usado, hermanos, que nosotros lo conocemos y muchas veces también lo hemos dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo estas palabras una vez después de haber sufrido todas, hermanos, las penalidades que tuvo que sufrir como hijo de Dios. Lo que él hacía a los cristianos, persiguiéndolos, encarcelándolos, quizás azotándolos, esos mismos azotes también recibió él. Esa misma persecución era la que estaba sufriendo él, pero tenía el Espíritu Santo que actuaba, hermanos, como guiador, fortalecedor y consolador. El mismo Espíritu Santo que nos guía a cada uno de nosotros. Y cumplo, dice, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escuchaba, hermanos, una predicación y decía: el mundo, cuando Cristo estaba en la tierra, el mundo odiaba a Cristo. Cristo fue crucificado y nosotros sabemos lo que pasó después de esa muerte, pero el mundo ahora sigue odiando a Cristo, sigue odiando a Dios. Quizás no lo dice con su palabra, pero con sus hechos lo dice, hermano. Y por lo tanto, todo ese sufrimiento que Cristo recibió en la tierra, hermano, todavía sigue ese sufrimiento y ahora llega al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos cobrar ánimo, mis amados hermanos, para poder ser guiados, fortalecidos y consolados en estos momentos difíciles. Vamos a sufrir ataques ideológicos, hermanos, quizás físicos. Ya aquí al menos nosotros no lo sufrimos, pero sí de muchas maneras somos atacados, hermano. Hay muchas ideologías, hermanos, que están atacando directamente a lo que la palabra de Dios llama pecado, ¿no es cierto? El hombre está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Cuando dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, hermano, es un acto santificante que está realizando primeramente Dios en la vida de Pablo en este momento y también en nuestra vida. Llevar la cruz de los padecimientos debe ser, hermano, para la iglesia una bendición. Debe ser una bendición para la iglesia de Cristo, porque es importante, hermano, que miremos nuestra vida cristiana como Pablo en los Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto, hermano, tenía esa fe, esa confianza, esa esperanza, no puesta en el hermano, no puesta en el hombre, no puesta en muchas personas, sino, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me voy, pues, a preparar lugar, algo consolador y esperanzador para nuestras vidas, para que donde yo esté, vosotros, mis servidores fieles, también esté. Y cuando habla de servidores fieles, hermanos, tenemos el ejemplo de Pablo. Y Pablo mismo dice, por medio de la palabra del Señor, vamos a leer más adelante la cita: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos, el ejemplo principal para cada uno de nosotros de sufrimiento, de padecimientos, es nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía a la iglesia: sed imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Nuestra única esperanza, vuelvo a decir, nuestra única esperanza de gloria. Pablo estaba convencido, hermano, que todos los padecimientos por Cristo